Hay un nuevo distractor por parte de Juan Orlando Hernández con respecto que ahora está queriendo distraer a la población con el tema si los policías votan o no votan, metiendo a la población en ese tema. Sí, son las formas que utilizan para distraer a la gente sobre el punto principal. El punto principal es que el país está parado, que la inversión está parada, que la gente esté en las calles. Pero para distraer eso, entonces él, como son los policías y los militares los que están combatiendo a la población, entonces les ofrece la posibilidad de votar. Lo que no sabe Juan Hernández es que todos esos policías, o el 99% de esos policías y el 99% de esos militares tienen familias muy pobres, que lo que quieren es que Juan Hernández se vaya. Lo que pasa que si ellos se rebelan, entonces Juan Hernández les quita el sueldo. Entonces ellos están prácticamente por supervivencia respetando la jerarquía policial y militar. Entonces, ¿usted cree que esto es un distractor? Totalmente, y a cada rato mete distractores Juan Hernández. Esa es la forma como ha sido asesorado por aquel venezolano JJ Rendón, que es famoso por eso. Se pueden leer un montón de libros, El arte de la guerra, hay un montón de libros donde habla de los distractores. Bueno, Elvis Presley fue asesinado el 16 de agosto de 1962, creo que fueron, perdón, 77, porque en ese momento había que preocupar a la gente, poner a la gente a pensar en el ídolo del rock, que fue asesinado. Lo mataron intencionalmente para olvidar un asunto político que en ese momento era muy importante. Y los políticos, la oposición, ustedes no deben de distraerse con este tipo de tema, en el Congreso igual, ¿cree usted? Y es que el Congreso, por favor, cuando me hablan del Congreso me muero de la risa, porque me estás hablando de 85 delincuentes encabezados por Oliva, que es el delincuente mayor del Congreso de la República. O sea, el Congreso es un chiste. En el Congreso yo rescato 25 diputados, como los 4 del PINU, unos 10, 11 del Partido Liberal, unos 8 del Partido Libertad y Refundación, pero el resto son una tropa de delincuentes pagados, incluyendo a los de los partidos pequeños, por ejemplo la Alianza Patriótica, la UD, excepto Osman Chávez, que es del PAC, que ese es una persona honesta. Entonces, el Congreso, si ese Congreso tiene que salir, porque todos, en su mayoría, son traidores a la patria. Los que juramentaron a Juan Hernández el 27 de enero de 2018 contra la voluntad popular son traidores a la patria porque traicionaron la Constitución, y la Constitución está vigente. ¿Cuál es el tema que debe estar vigente y seguir acá? La gente en las calles, resolver el problema de la salida de Juan Hernández. O sea, ya no es tanto el problema de los maestros, ni de la gente de medicina, ni de los transportistas. El problema es que la gente se ha dado cuenta que está siendo gobernada por un delincuente que maneja el crimen organizado, el narcotráfico, y que además de todo ese billete se robó y se seguirá robando las arcas del Estado. Autorizó de la tasa de seguridad, que pensábamos que era para protegernos a nosotros, 4 millones y pico de lempiras para comprar equipos musicales, de acuerdo a la versión del diario El Heraldo de hoy, una investigación aparentemente muy profunda. Y cada día salen más cosas que él ha despilfarrado del pisto que maneja él, porque es secreta la tasa de seguridad. Entonces la gente está indignada por tanto robo y dice, ¿por qué tengo en un país tan bello que estar sometido a un delincuente que se elige en forma ilegal, participa ilegalmente, hace fraude para continuar y pretende incluso volverse a robar las elecciones de 2021? Dicen analistas políticos que es necesario un gobierno de transición, porque si no la crisis va a seguir estos 2 años y algo que le faltan a Juan Orlando Hernández. Totalmente. Y la salida, le agrego yo, la salida es constitucional. No necesitamos inventar. Solamente tenemos que retroceder la cinta a los reclamos en tiempo y forma que se hicieron. Primero, cuando Juan Hernández se inscribió para participar. Se presentaron ante el Ministerio Público y ante la Corte las reclamaciones porque él no podía participar. Si el Ministerio Público y la Corte hacen valer esos reclamos, automáticamente Juan Hernández no estaba autorizado para poder participar. Por lo tanto, todos los votos y todo lo actuado por él es ilegal. El que ganó las elecciones fui yo. Por lo tanto, no tienen que mover absolutamente nada. Yo soy el presidente electo de Honduras y podemos hacer un gobierno de transición con la oposición y con las personas buenas que en Honduras abundan, porque si hay un país donde hay gente buena es en Honduras, pero necesitan un líder que no sea corrupto.
Ahora, ingeniero, la antorcha reclamaban una Sisi, se trajo una Maxi. ¿Por qué la Maxi y la UFESIC tampoco, mucho menos el Ministerio Público, no se enfocan en los actos de corrupción de don Juan Orlando Hernández 2010 para acá, que él fue presidente del Congreso Nacional y los 2 periodos presidenciales? Sencillamente porque son organismos que dependen del beneplácito de Juan Hernández. Cuando Juan Jiménez Mayor intentó decir la verdad, mencionando a Juan Hernández y mencionando a Mauricio Oliva, automáticamente Juan Orlando Hernández habló con el secretario general de la OEA y le dijo, mire, con este tipo no, quítelo. Y lo quitaron. Por eso cuando yo me comuniqué con Almagro, dijo, lo siento mucho, pero realmente no se puede. Está por encima de lo que yo puedo manejar. Para cuando yo le pedí, ¿te acuerdas que firmamos con Mel y con Luis Zelaya un documento en la Maxi para que continuara Juan Jiménez? Entonces eso es lo que pasa. No se puede continuar con una persona que no tiene el beneplácito de Juan Hernández. Entonces el señor Guimaraes tuvo que seguir las instrucciones de Juan Orlando Hernández. Ahora, ¿cómo se haría? Porque este gobierno de transición no se sabe cómo poder sacar a Juan Orlando Hernández del poder, porque no va a haber una fiscalía, no va a haber un Congreso que le inicie un juicio político, no va a haber una Corte Suprema, porque él controla todo esto. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo correcto? Pues el mecanismo no sangriento sería que él aceptara y se fuera, pero no por sucesión constitucional para que se quede cualquiera de los designados presidenciales o el Congreso o lo que dicta la ley hondureña. O sea, él tiene que salir con todos los delincuentes que le acompañan. O sea, no es solamente que se vaya él y ponga otro delincuente ahí de presidente o que agarre el del Congreso. No, por eso aquí tiene que haber una fuerza superior que imponga eso. ¿Cuál es la fuerza superior? Bueno, una fuerza superior que es la que lo ha estado manteniendo es la Embajada de Estados Unidos. ¿O los militares? O los militares. Habría que ver los militares qué tan embarrada está la cúpula militar con ellos, con Juan Hernández. ¿Y el pueblo en las calles? Y el pueblo en las calles es algo que ayuda muchísimo, que apoya cualquier movimiento que se haga. O sea, el pueblo en las calles, el pueblo no debe salir de las calles. Y bueno, ni siquiera tengo que decírselo. Yo realmente estoy asombrado porque todos los días, en todos los lugares de Honduras, hay movimientos. Obviamente pacíficos. Los movimientos del pueblo son pacíficos. Y le seguimos pidiendo al pueblo que lo haga pacífico. Y que, bueno, en los videos de las redes ya hemos descubierto a personas infiltradas que las manda Juan Hernández para tratar de demostrar que las manifestaciones no son pacíficas. Y así fue como asaltaron Yesterio porque se enojó con Ricardo Maduro y le asaltaron la Curazao. Así fue como ha hecho otro tipo de cosas contra la gente que lo adversa. ¿Y este gobierno de transición es con todas las fuerzas políticas integradas? Por supuesto, el gobierno lo tiene que hacer el que ganó las elecciones. El que ganó las elecciones soy yo. El que participó legal y que ganó soy yo, Salvador Narrala. Ni siquiera tengo que recurrir al fraude, porque el que participó no tenía derecho a participar. Entonces ni siquiera aleguemos de fraude, solamente apliquen la Constitución. La Constitución dice que este hombre, Hernández, no podía participar. El que sacó más votos dentro de los que podían participar fue Salvador Narrala. Por lo tanto, Salvador Narrala debe encabezar ese gobierno de transición. Y, por supuesto, unido a los partidos de oposición que están de acuerdo con Narrala y con la gente honesta. Los que son de oposición y están de acuerdo con Juan Hernández, pues que se vayan con Juan Hernández y que se conviertan en oposición. Y usted reitera que para que no sea tan sangriento eso y tan doloroso, que mejor renunciar a Juan Orlando. Es que renunciar no es la palabra. Es mejor que él se vaya y que se vaya con los que le rodean, porque los que le rodean están embarrados con él. Entonces, si no se van con él, entonces automáticamente van a quedar expuestos igual que Juan Hernández. Debe llevárselos y deben llevárselos sin ningún tipo de contemplación. Debe decirles, por favor, Oliva, el de la Corte Suprema y los otros que están embarrados con él en los diferentes negocios, que cada día van apareciendo más negocios sobre lo que se han robado. Tienen que decir, mira, vámonos mejor de aquí, consigamos un asilo en algún país que nos quiera, y vámonos de Honduras, porque en Honduras vamos a ser perseguidos por la gente honesta. Esa gente honesta que está en las calles, más temprano que tarde, va a terminar peleando. Y cuando terminen peleando, se va a convertir esto en una guerra civil, entre los buenos contra los malos. O sea, los 2 años y algo que le hacen falta para salir del poder, ¿usted cree que vamos a seguir en esta crisis? Absolutamente, totalmente seguro. O sea, si él cree
que al pueblo lo va a controlar diciendo que los policías voten o diciendo que les va a dar tal o cual cosa, ya la gente sabe que él miente, ya la gente no le cree. Es como los de Estados Unidos, a los que les ofrecieron en 2013, la esposa y él, les ofrecieron cedularlos, entregarles una cédula de identidad y llevan 6 años esperando y no se las han dado. Entonces, él tiene fama de mentiroso. Lo que pasa es que muchas veces lo hace con la malicia de otros que le dicen lo que diga de mentira y en muchas oportunidades él analiza la mentira y la expone y la aplica.